¿Alguna vez te has preguntado si existe un lugar en la Tierra tan extraño, tan ajeno a todo lo que conocemos, que los científicos lo utilizan para ensayar la búsqueda de vida en otros planetas? Un rincón del mundo donde el agua es roja como la sangre, donde casi ningún ser vivo debería sobrevivir y donde, sin embargo, la vida ha encontrado la manera de prosperar contra toda lógica. Hoy vamos a recorrer la historia completa del Río Tinto, ese prodigio natural escondido en la provincia de Huelva, en el suroeste de España, que ha desafiado a la biología, a la geología y a la imaginación humana durante siglos. Si este tipo de contenido te apasiona tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y dejar tu like antes de continuar, porque la historia que estás a punto de escuchar merece ser contada hasta el final. El Río Tinto nace en la Sierra de la Dehesa, en el corazón de la provincia de Huelva, y recorre aproximadamente 92 kilómetros hasta desembocar en el Atlántico, cerca de la localidad de Palos de la Frontera. Pero lo que hace de este río una anomalía planetaria no es su longitud ni su caudal, sino su color y su química. Sus aguas presentan una tonalidad que oscila entre el rojo intenso, el naranja oxidado y el amarillo sulfuroso, colores que no pertenecen al vocabulario habitual de los ríos europeos. Esa paleta cromática no es una ilusión óptica ni el resultado de ninguna contaminación reciente. Es la expresión visible de una composición química radicalmente extrema que ha persistido durante milenios. El pH del Río Tinto se sitúa en torno a 2, lo que lo convierte en uno de los ríos más ácidos del planeta. Para dimensionar esa cifra basta con saber que el vinagre tiene un pH de aproximadamente 2,5, lo que significa que el tinto es incluso más ácido que ese líquido cotidiano que usamos en la cocina. Además de su acidez extrema, sus aguas contienen altísimas concentraciones de hierro, cobre, zinc, arsénico y otros metales pesados disueltos, resultado de miles de años de contacto con las enormes masas de sulfuros metálicos que componen el subsuelo de la faja pirítica ibérica, una de las reservas minerales más ricas y antiguas del mundo. En cualquier otro contexto, ese cóctel químico sería sinónimo de muerte segura para casi cualquier forma de vida conocida. Y sin embargo, el Río Tinto vive, no de forma discreta ni marginal, sino con una vitalidad sorprendente que ha asombrado a generaciones de científicos. Sus aguas albergan comunidades enteras de microorganismos, algas y hongos que han evolucionado para no solo tolerar esas condiciones extremas, sino para depender de ellas. Las algas filamentosas que tiñen el fondo del río de verde y rojo, los biofilmes bacterianos que cubren sus piedras como una piel viva, los protistas que se desplazan con absoluta normalidad en ese medio hostil. Todos ellos son testimonio de que la vida, cuando se lo propone, no conoce fronteras imposibles. Esta abundancia biológica en un entorno tan extremo fue precisamente lo que, décadas después, encendería la imaginación de los astrobiólogos de todo el mundo. Pero antes de llegar a los laboratorios y a las misiones espaciales, hay que entender que el Río Tinto no es solo un fenómeno natural en estado puro. Es también el resultado de una intervención humana que se remonta a más de 5.000 años de historia minera ininterrumpida. Las civilizaciones que habitaron estas tierras, desde los tartesios hasta los romanos, desde los árabes hasta los ingleses del siglo XIX, extrajeron de sus entrañas cantidades colosales de cobre, plata y hierro, alterando para siempre el equilibrio geoquímico de la cuenca. La pregunta de qué parte de la acidez del río es natural y qué parte es consecuencia de la minería ha ocupado a los geólogos durante décadas, y la respuesta, como veremos, es más compleja y fascinante de lo que nadie imaginaba. Lo que hace al Río Tinto verdaderamente único en el panorama científico mundial es que concentra en un mismo espacio geográfico reducido tres grandes narrativas que normalmente transcurren por separado: la historia de la civilización humana y su relación con los recursos naturales, la biología de los organismos extremófilos y su capacidad para redefinir los límites de la vida, y la astrobiología moderna con su búsqueda de mundos habitables más allá de la Tierra. Esas tres historias se entrelazan a orillas de un río rojo en Andalucía, formando un relato que es al mismo tiempo profundamente humano y cósmicamente significativo. Pocas realidades geográficas en el mundo pueden presumir de semejante densidad narrativa. A lo largo de este documental vamos a recorrer cada una de esas capas. Exploraremos las raíces geológicas del fenómeno, la larga saga de los pueblos que explotaron sus riquezas, el descubrimiento de sus formas de vida extremas y el momento en que los ojos de la humanidad, mirando hacia Marte, se volvieron hacia este rincón de Huelva con una mezcla de asombro y esperanza. Porque el Río Tinto no es solo un río raro en un mapa.
Es un espejo en el que la ciencia se mira para preguntarse qué significa estar vivo, dónde puede existir la vida y si en algún lugar del universo hay mundos que se le parecen. Y la respuesta, como descubrirás en los próximos capítulos, podría cambiarlo todo. Para comprender lo que el río Tinto es hoy, hay que retroceder miles de años y situarse en un paisaje que ya entonces era extraordinario. Bajo las colinas rojizas del suroeste peninsular, dormía una de las acumulaciones de minerales metálicos más grandes y ricas que jamás haya producido la geología terrestre, la faja pirítica ibérica, una franja de roca impregnada de pirita, calcopirita y otros sulfuros metálicos que se extiende desde el sur de Portugal hasta la provincia de Huelva con una generosidad casi obscena. Esa riqueza subterránea actuó durante milenios como un imán irresistible para todos los pueblos que tuvieron la fortuna o la desgracia de descubrirla. Y la historia de esos pueblos es también inevitablemente la historia del propio río. Los primeros indicios de actividad minera en la cuenca del Tinto se remontan a aproximadamente 3000 años antes de nuestra era, durante la Edad del Cobre. Las culturas calcolíticas que habitaban el suroeste de la península ibérica ya conocían el valor de los minerales que afloraban en la superficie y los aprovechaban con las herramientas rudimentarias de su tiempo. Sin embargo, fue con la llegada de los fenicios, en torno al siglo IX a.C., cuando la explotación de estas tierras adquirió una dimensión verdaderamente industrial para su época. Los comerciantes procedentes de las costas del Mediterráneo oriental reconocieron de inmediato el potencial de la región y establecieron redes de intercambio que conectaban el suroeste hispano con los grandes mercados del mundo antiguo, convirtiendo el metal onubense en moneda de poder y prestigio a escala mediterránea. Los griegos y los tartesios también dejaron su huella en esta tierra antes de que llegara el pueblo que transformaría la explotación minera de la región en algo sin precedentes en la historia antigua. Roma llegó a Hispania a finales del siglo III a.C., impulsada en parte por la necesidad de arrebatarle a Cartago el control de sus riquezas estratégicas, y lo que encontró en el territorio que hoy ocupa Huelva la dejó sin palabras. Las minas de Río Tinto, conocidas en la época romana como las minas de la región de los Mons Argentarius, se convirtieron rápidamente en una de las principales fuentes de plata y cobre del imperio, alimentando sus ejércitos, sus cecas y sus ambiciones de dominación universal. El escritor romano Estrabón describió la región con una mezcla de admiración y asombro que resulta plenamente comprensible cuando se contempla la magnitud de lo que allí se extraía. La escala de la operación minera romana en el Tinto fue colosal y su coste humano devastador. Se calcula que en el momento de máximo apogeo, durante los siglos II y I a.C., trabajaban en las minas más de 40.000 esclavos en condiciones de una crueldad que los propios autores latinos se permitieron documentar con inquietante detalle. El historiador Diodoro Sículo describió a esos trabajadores como seres consumidos por el agotamiento y la enfermedad, condenados a excavar sin descanso en galerías oscuras y tóxicas hasta que sus cuerpos cedían. El metal que salía de esas entrañas enriquecía a Roma. El suelo que lo rodeaba quedaba impregnado para siempre de una acidez que ni el tiempo ni la lluvia podrían borrar del todo. La historia de estas tierras quedaría unida para siempre al destino de Roma. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la actividad minera en el Tinto entró en un largo periodo de declive relativo, aunque nunca se interrumpió por completo. Los visigodos y posteriormente los árabes continuaron extrayendo minerales de la zona, aunque a menor escala, y el conocimiento acumulado sobre las técnicas de extracción y procesamiento se transmitió de generación en generación como un saber artesanal de enorme valor práctico. Durante el periodo andalusí, la región fue conocida por sus riquezas metálicas y su nombre árabe, Wadi al-Tinto, el río teñido, ya apuntaba hacia esa coloración característica que debía resultar tan llamativa para quienes lo contemplaban por primera vez desde las alturas de la sierra. El verdadero segundo acto de la historia minera del Tinto llegó en el siglo XIX, cuando el capital británico descubrió en estas tierras una oportunidad de negocio de proporciones históricas. En el año 1873, el gobierno español vendió las minas de Río Tinto a un consorcio de inversores británicos, por una cifra que muchos historiadores han calificado de escandalosamente baja. La Rio Tinto Company Limited se instaló en la región con una determinación y una capacidad tecnológica sin precedentes, transformando el paisaje de una manera que haría palidecer incluso a los romanos. Se construyeron ferrocarriles, poblados de estilo inglés, hospitales e iglesias anglicanas en plena Andalucía, creando una burbuja colonial en suelo español
que generó tanto prosperidad económica como conflicto social y devastación ambiental. Fue precisamente durante esta etapa cuando las consecuencias medioambientales de la minería alcanzaron su expresión más dramática y visible. La práctica de las teleras, enormes montones de mineral que se quemaban al aire libre para separar el azufre del cobre, liberaba nubes de dióxido de azufre que arrasaban la vegetación en un radio de decenas de kilómetros, convirtiendo un paisaje que antaño fue de dehesas y bosques mediterráneos en una extensión yermo y desolada. La protesta de los jornaleros y campesinos que veían morir sus cosechas y sus animales culminó en el año 1888 con el llamado Año de los Tiros, una manifestación masiva en Río Tinto que fue reprimida con violencia por las autoridades, dejando un número de muertos que todavía se debate, pero que marcó a fuego la conciencia obrera de la región. Comprender esta etapa de dolor y transformación nos permite ver con mayor claridad por qué el Río Tinto es hoy lo que es. Un ecosistema herido, sí, pero también un testimonio vivo de la resiliencia que surge cuando la naturaleza y la historia se encuentran en sus condiciones más extremas. Durante siglos la ciencia operó bajo un supuesto que parecía tan evidente que casi nadie se molestó en cuestionarlo. La vida requiere condiciones moderadas para existir. Necesita agua líquida, sí, pero también temperaturas tolerables, un pH próximo a la neutralidad y una ausencia relativa de sustancias tóxicas que pudieran interferir con los delicados mecanismos de la bioquímica celular. Bajo esa lógica, un río con un pH de 2, saturado de metales pesados y teñido de rojo por el hierro disuelto, debería ser un desierto biológico, un lugar donde la vida simplemente no tiene cabida. Y sin embargo, cuando los primeros microbiólogos modernos se asomaron a las aguas del Río Tinto con los instrumentos adecuados, lo que encontraron los dejó literalmente sin palabras. El descubrimiento sistemático de la vida en el Tinto comenzó a tomar forma científica en la segunda mitad del siglo XX, aunque los indicios visuales siempre habían estado ahí para quien quisiera verlos. Esas algas rojizas y verdes que alfombraban el lecho del río, esos filamentos que ondeaban bajo la corriente ácida, esas manchas de colores que cubrían las rocas emergentes, no eran solo pigmentos minerales ni caprichos de la química inorgánica. Eran seres vivos, organismos que habían encontrado en el infierno geoquímico del Tinto no un obstáculo sino un hogar. La pregunta que urgía responder no era si había vida en el río, sino cómo era posible que esa vida existiera, y qué mecanismos extraordinarios la hacían viable en condiciones que destruirían cualquier célula convencional en cuestión de minutos. Los organismos capaces de sobrevivir y prosperar en ambientes extremos reciben el nombre de extremófilos, un término que la biología acuñó para designar a todos aquellos seres que han evolucionado para habitar en los márgenes más inhóspitos de lo que consideramos habitable. Dentro de esta categoría existe una subcategoría especialmente relevante para entender el Tinto: los acidófilos, organismos que no solo toleran ambientes de pH muy bajo, sino que los requieren para funcionar con normalidad. Muchos de los microorganismos del Tinto son acidófilos estrictos, lo que significa que si los trasladáramos a un agua de pH neutro, a un agua normal de manantial, morirían tan rápidamente como moriría cualquier ser humano sumergido en ácido sulfúrico. Han invertido la lógica de la biología convencional de una manera que todavía asombra a los investigadores. Entre los protagonistas microbianos del Río Tinto destaca con especial fuerza una bacteria cuyo nombre se ha vuelto casi legendario en los círculos de la astrobiología: la Aciditiobacillus ferrooxidans. Este microorganismo es un quimiolitótrofo, es decir, obtiene su energía no de la luz solar ni de materia orgánica, sino de la oxidación química del hierro ferroso presente en los minerales de sulfuro. En la práctica, esto significa que la bacteria literalmente se alimenta de las rocas del entorno, extrayendo los electrones que necesita para sus procesos metabólicos directamente de la pirita y otros sulfuros metálicos. Y como subproducto de ese metabolismo tan peculiar, genera ácido sulfúrico, que a su vez disuelve más minerales, que a su vez alimenta a más bacterias, en un ciclo de retroalimentación geoquímica y biológica que se perpetúa a sí mismo de forma casi autónoma. Este descubrimiento tuvo implicaciones que trascendieron con mucho el ámbito de la microbiología local. Si una bacteria podía obtener su energía exclusivamente de la oxidación de minerales inorgánicos, sin necesitar ni luz solar ni materia orgánica preexistente, entonces la cadena de dependencias que creíamos necesaria para sostener la vida era mucho más corta y flexible de lo que habíamos imaginado. La fotosíntesis, ese proceso que durante décadas consideramos el pilar fundamental
de casi todas las cadenas tróficas del planeta, resultaba ser solo una de las múltiples estrategias que la vida había desarrollado para capturar energía del entorno. Otras estrategias, más antiguas y más austeras, podían funcionar en ausencia total de luz, en profundidades donde el sol nunca llega y en ambientes donde la química del agua sería letal para la inmensa mayoría de los seres vivos conocidos. Pero la comunidad biológica del tinto no se limita a unas pocas bacterias especialistas. Los estudios realizados por el Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a partir de la década de los 90, revelaron una diversidad microbiana sorprendente, con docenas de especies de bacterias, arqueas, algas, hongos y protistas organizadas en comunidades complejas con sus propias cadenas tróficas, sus propias dinámicas de competencia y cooperación y sus propios ciclos biogeoquímicos. Algunos de estos organismos son fotosintetizadores que aprovechan la escasa luz disponible. Otros son heterótrofos que se alimentan de la materia orgánica producida por sus vecinos. Otros son depredadores microscópicos que cazan y consumen a las bacterias quimiolitótrofas. En definitiva, el tinto no es solo una curiosidad microbiológica puntual. Es un ecosistema completo, funcionalmente autónomo, que opera bajo unas reglas radicalmente distintas a las del mundo que conocemos. Comprender la vida en el río Tinto nos obliga a reformular algunas de las preguntas más fundamentales de la biología y la filosofía natural. Si la vida puede construir ecosistemas enteros a partir de la oxidación de minerales, en ausencia de luz y en condiciones de extrema acidez y toxicidad, entonces los requisitos que creíamos imprescindibles para la existencia de la vida no son requisitos universales, sino tan solo las condiciones particulares bajo las cuales la vida emergió y evolucionó en la mayor parte de la superficie terrestre. Y si esos requisitos no son universales, entonces los criterios con los que buscamos vida en otros planetas necesitan una revisión urgente y profunda. Fue exactamente esa revisión la que, a finales del siglo XX, llevó a los astrobiólogos a clavar su mirada en un rincón de Andalucía con una mezcla creciente de urgencia y esperanza, convencidos de que lo que ocurría en el Tinto podría estar ocurriendo también a millones de kilómetros de distancia, bajo la superficie helada y oxidada de Marte. A finales del siglo XX, mientras los rovers y las sondas orbitales comenzaban a desvelar con mayor precisión la geología de Marte, los científicos se enfrentaban a una paradoja inquietante. Los datos que llegaban del planeta rojo mostraban un mundo que en el pasado había tenido agua líquida en su superficie, con valles fluviales esculpidos por corrientes antiguas y minerales que solo se forman en presencia de humedad prolongada. Sin embargo, las condiciones actuales de Marte, con su atmósfera tenue, sus temperaturas extremas y su intensa radiación ultravioleta, hacían prácticamente imposible la existencia de vida en la superficie. La pregunta que desvelaba a los astrobiólogos era si podría haber vida refugiada en el subsuelo marciano, protegida de la radiación y alimentada por reacciones geoquímicas, exactamente como ocurría en los estratos más profundos de algunos ambientes terrestres muy particulares. Y fue en ese contexto de búsqueda urgente cuando el nombre del río Tinto comenzó a aparecer en los congresos científicos con una frecuencia que nadie habría anticipado una década antes. El vínculo entre el Tinto y Marte no fue un golpe de intuición repentino, sino el resultado de una convergencia progresiva de evidencias geológicas y biológicas que varios equipos de investigación fueron acumulando de forma paralela. Por un lado, las imágenes espectrales de la superficie marciana revelaban la presencia masiva de minerales de hierro oxidado, jarosita y hematita, exactamente los mismos minerales que tiñen de rojo las aguas y las rocas del Tinto. Por otro lado, los modelos geológicos del subsuelo marciano sugerían la posible existencia de ambientes hipogeos, es decir, subterráneos, donde el agua podría mantenerse líquida gracias al calor geotérmico y donde la química de los sulfuros metálicos podría proporcionar energía suficiente para sostener comunidades microbianas de tipo quimiolitótrofo. La analogía entre ambos mundos era tan precisa y tan detallada que ignorarla habría sido científicamente irresponsable. Fue el equipo del Centro de Astrobiología Español, en colaboración estrecha con investigadores de la NASA y de varias universidades europeas y norteamericanas, el que formalizó esa analogía y la convirtió en un programa de investigación sistemático. El proyecto, que recibió el nombre de MARTE, acrónimo de Mars Analogue Research and Technology Experiment, convirtió el río Tinto en un laboratorio de campo internacional donde se desarrollaban y probaban tecnologías, metodologías y protocolos diseñados expresamente para la exploración de Marte.
Durante años las orillas del río Onubense se llenaron de científicos con equipos de perforación, drones de prospección, espectrómetros portátiles y robots de exploración autónoma. Todos ellos ensayando en tiempo real las herramientas que algún día tendrían que funcionar a millones de kilómetros de distancia, en un planeta donde no habría ningún ser humano cerca para resolver los problemas imprevistos. Uno de los hallazgos más impactantes de esos años de investigación fue el descubrimiento de comunidades microbianas en el subsuelo del Tinto, a varios metros de profundidad, en zonas donde la luz solar no llega, y donde las condiciones geoquímicas son aún más extremas que en la superficie del río. Esos microorganismos subterráneos, pertenecientes principalmente al dominio de las arqueas y las bacterias quimiolitótrofas, obtenían toda su energía de la oxidación de minerales de sulfuro y vivían en un aislamiento casi total respecto al resto de la biosfera superficial. Su existencia demostraba algo de un valor científico incalculable, que un ecosistema completamente independiente de la energía solar podía sostenerse indefinidamente en el interior de la corteza terrestre, alimentado exclusivamente por la química de las rocas. Si eso era posible en la Tierra, razonaron los investigadores, podía ser igualmente posible en el subsuelo de Marte. Las misiones Mars Odyssey, Mars Express y más tarde Mars Reconnaissance Orbiter proporcionaron datos que reforzaron año tras año la relevancia del modelo del Tinto. La detección de jarosita en la superficie marciana por parte del rover Opportunity en el año 2000 fue interpretada por muchos científicos como una prueba directa de que Marte había albergado en el pasado ambientes acuosos de alta acidez, comparables a los del Tinto actual. La jarosita es un mineral que solo se forma en presencia de agua muy ácida y rica en sulfatos, y su presencia en las rocas sedimentarias de la región del cráter Meridiani Planum fue, para el equipo de astrobiología del Centro de Astrobiología, una confirmación extraordinaria de que su modelo marciano tenía una base empírica sólida. Comprender la geoquímica del Tinto en ese sentido no era solo un ejercicio de geología local, era una herramienta de interpretación planetaria de primer orden. Más allá de los minerales, el Tinto ofreció a los investigadores algo que ningún dato orbital podía proporcionar: la posibilidad de estudiar en tiempo real cómo interactúan los microorganismos con un ambiente geoquímico marciano. Los experimentos de simulación realizados en el río permitieron desarrollar biosensores capaces de detectar la presencia de vida microbiana a partir de señales geoquímicas indirectas, como variaciones en el potencial redox del agua o cambios en la distribución de isótopos del azufre y el hierro. Esas técnicas de detección indirecta son precisamente las que los científicos esperan poder aplicar en futuras misiones de perforación del subsuelo marciano, donde la búsqueda de vida no podrá basarse en la observación directa, sino en la lectura experta de las huellas químicas que los organismos dejan en su entorno. El Tinto en este sentido no es solo un análogo geológico de Marte, es también una escuela donde la ciencia aprende a leer el lenguaje invisible de la vida. Lo que el río Tinto le regaló a la astrobiología mundial fue algo que va más allá de los datos y los experimentos. Le regaló una prueba de concepto. Demostró de forma irrefutable que un ambiente con las características geoquímicas del subsuelo marciano, ácido, rico en sulfuros metálicos, privado de luz solar y sometido a condiciones de temperatura y presión extremas, no es incompatible con la existencia de ecosistemas microbianos complejos y funcionalmente estables. Ese simple hecho, respaldado por años de investigación rigurosa a orillas de un río rojizo en Andalucía, cambió de manera profunda y duradera la forma en que la humanidad contempla la posibilidad de no estar sola en el universo. Y lo más asombroso de todo es que esa revolución científica de alcance cósmico comenzó en un lugar que muchos mapas ni siquiera se molestaban en nombrar. Pocas realidades medioambientales ilustran con tanta crudeza la complejidad de la relación entre el ser humano y la naturaleza, como la que se vive a orillas del río Tinto. Durante miles de años la actividad minera vertió en su cuenca metales pesados, ácidos y residuos de procesamiento que transformaron de manera radical la química de sus aguas y la composición de sus suelos. El resultado de esa intervención acumulada es un río que, medido con los estándares convencionales de calidad ambiental, representa una de las masas de agua más degradadas de toda Europa. Y sin embargo, ese mismo río es hoy objeto de una protección medioambiental rigurosa, visitado por científicos de todo el mundo y reconocido como un ecosistema de valor excepcional, que merece ser preservado con la misma urgencia con que se preservan los grandes parques naturales del planeta. Esa paradoja, tan incómoda como fascinante, define el debate ambiental en torno al Tinto con una intensidad
que no tiene parangón en ningún otro río del continente. Para entender la magnitud del problema ambiental, es necesario contemplar con honestidad el legado físico que 5.000 años de minería han depositado en el territorio. Las balsas de estériles, enormes lagunas artificiales que contienen los residuos líquidos del procesamiento del mineral, puntúan el paisaje de la cuenca alta del Tinto con una presencia que resulta tan impresionante como inquietante. Los suelos de los alrededores acumulan concentraciones de arsénico, plomo, cobre y zinc que superan en varios órdenes de magnitud los límites establecidos por la legislación europea para suelos agrícolas o residenciales. Las aguas subterráneas de la región presentan una contaminación que se extiende más allá de los límites visibles del río, filtrándose hacia acuíferos que en condiciones normales servirían para el abastecimiento de poblaciones locales. La suma de todos esos factores configura un escenario de contaminación heredada cuya remediación completa, si es que alguna vez llega a ser técnica y económicamente viable, requeriría esfuerzos de una escala difícilmente imaginable. El accidente más grave de la historia reciente de la cuenca del Tinto ocurrió en el año 1998, cuando la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, ubicada en la cuenca del río Agrio, un afluente del Guadiamar que desemboca en las proximidades del Parque Nacional de Doñana, liberó varios millones de metros cúbicos de lodos tóxicos sobre una extensión de más de 4.500 hectáreas de terreno agrícola y natural. Aunque el Guadiamar no es técnicamente parte de la cuenca del Tinto, el desastre de Aznalcóllar puso de relieve con brutal claridad la fragilidad del equilibrio ambiental en toda la región minera onubense y la velocidad con que un fallo puntual puede desencadenar una catástrofe ecológica de proporciones históricas. La amenaza que ese tipo de infraestructuras representa para el entorno natural circundante no ha desaparecido, y la gestión de los pasivos ambientales mineros sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes de las administraciones públicas en la zona. Sin embargo, y aquí reside el núcleo más perturbador de la paradoja, cualquier proyecto de restauración ambiental del río Tinto se enfrenta a una dificultad conceptual sin precedentes en la historia de la ecología aplicada. ¿Cuál es el estado de referencia al que se quiere restaurar el río? En la mayoría de los proyectos de restauración fluvial, la respuesta es relativamente sencilla. Se trata de recuperar las condiciones previas a la perturbación humana, devolviendo al sistema sus comunidades biológicas originales y su química natural. Pero en el caso del Tinto esa pregunta no tiene una respuesta clara, porque el río lleva siendo ácido y rico en metales desde mucho antes de que los seres humanos comenzaran a intervenir en su cuenca, gracias a los procesos naturales de oxidación de la pirita que ocurren en el subsuelo de la faja pirítica. Limpiar el Tinto hasta convertirlo en un río de aguas cristalinas y pH neutro no sería restaurarlo, sería transformarlo en algo que nunca fue, destruyendo en el proceso el ecosistema extremófilo único que ha evolucionado precisamente para vivir en esas condiciones. Esta constatación ha generado un debate científico y político de gran intensidad en torno a lo que los ecólogos llaman la línea base de referencia, es decir, el punto de partida a partir del cual se define qué es natural y qué es degradación en un sistema tan singular como el Tinto. Algunos investigadores defienden que el objetivo no debe ser neutralizar la acidez del río, sino reducir la carga adicional de contaminantes que la minería industrial ha añadido por encima de los niveles geoquímicos naturales, preservando así las condiciones que hacen posible la existencia de sus comunidades extremófilas, sin renunciar a una mejora ambiental real y mensurable. Otros argumentan que cualquier intervención que altere la química del río, aunque sea para mejorarla según los estándares convencionales, supone un riesgo inaceptable para un ecosistema que la ciencia todavía no comprende en su totalidad y cuyo valor para la astrobiología y la biología molecular podría resultar incalculable en el futuro. Mientras ese debate continúa, la región de Río Tinto vive su propia transición económica y cultural, tratando de reinventarse después del cierre progresivo de las grandes operaciones mineras a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. El turismo científico y geológico ha emergido como una alternativa económica prometedora, con el Museo Minero de Río Tinto, el tren turístico que recorre los paisajes lunares de la cuenca y las visitas guiadas al propio río atrayendo a miles de visitantes cada año. Las poblaciones locales, herederas de una cultura obrera forjada en décadas de lucha y resistencia, frente a las compañías mineras extranjeras, afrontan ese proceso de transformación con una mezcla de orgullo por su pasado y determinación para construir un futuro que no dependa exclusivamente de la extracción de recursos del subsuelo.
La identidad de la comarca está tan profundamente ligada al río y a la mina que cualquier cambio en esa relación afecta no solo a la economía local, sino a la manera en que sus habitantes se comprenden a sí mismos y comprenden su lugar en el mundo. Comprender esta etapa de tensión entre el legado contaminante y el valor ecológico excepcional del Tinto nos permite ver con mayor claridad una verdad que la historia ambiental del siglo XXI está aprendiendo a reconocer con creciente humildad: que la naturaleza, incluso cuando ha sido profundamente herida por la acción humana, posee una capacidad de adaptación y de generación de valor que desafía nuestras categorías más arraigadas. El río Tinto no es una víctima pasiva de la industria ni un paraíso natural intocado. Es algo mucho más complejo y mucho más interesante, un espacio donde la historia humana y la biología extrema se han entrelazado durante milenios para crear algo que el mundo no había visto antes y que, si somos suficientemente sabios para protegerlo, puede seguir enseñándonos durante muchos siglos más. Al principio de este recorrido te preguntamos si alguna vez habías imaginado que un río en el suroeste de España podría cambiar la forma en que la humanidad busca vida en el universo. Ahora, después de haber recorrido 5.000 años de historia minera, de haber conocido a los microorganismos que prosperan donde ningún ser vivo debería sobrevivir, y de haber acompañado a los científicos que convirtieron este rincón de Huelva en un laboratorio para explorar Marte, la respuesta ya no necesita ser imaginada. Ha quedado demostrada con la contundencia de los hechos. El río Tinto no es solo un accidente geográfico ni una curiosidad mineralógica. Es uno de esos lugares excepcionales donde la historia de la Tierra y la historia del cosmos se tocan, donde lo local y lo universal se funden en un abrazo que resulta tan inesperado como profundamente significativo. Una de las lecciones más poderosas que el Tinto le ha entregado a la ciencia moderna es la necesidad de abandonar el antropocentrismo biológico, esa tendencia casi instintiva a asumir que las condiciones en las que nosotros vivimos son las condiciones en las que debe vivir cualquier forma de vida posible. Durante siglos, la búsqueda de vida extraterrestre estuvo dominada por la búsqueda de planetas que se parecieran a la Tierra, con agua líquida en la superficie, con temperaturas moderadas, con una atmósfera rica en nitrógeno y oxígeno, con una estrella central de características similares al Sol. Ese modelo, conocido como la zona habitable clásica, sigue siendo válido y útil, pero el Tinto demostró que era incompleto, que la vida puede colonizar ambientes que quedan muy fuera de esa zona de confort planetaria, y que los criterios de habitabilidad necesitan expandirse de manera radical para incluir los mundos que antes descartábamos sin siquiera considerarlos. El impacto de esa expansión conceptual ha sido enorme en el panorama de la astrobiología contemporánea. Gracias en parte a las investigaciones inspiradas por el Tinto, los científicos han ampliado su catálogo de mundos potencialmente habitables de una manera que habría resultado impensable hace apenas décadas. Europa, la luna helada de Júpiter, con su océano subterráneo en contacto con un lecho rocoso rico en minerales, se ha convertido en uno de los candidatos más firmes para albergar vida microbiana. Encélado, la luna de Saturno que expulsa géiseres de vapor de agua al espacio, contiene en sus columnas de hielo moléculas orgánicas complejas y señales de actividad hidrotermal que recuerdan poderosamente a los ambientes donde los extremófilos del Tinto obtienen su energía. Incluso el subsuelo de Marte, con sus posibles bolsas de agua salobre y ácida, atrapadas bajo kilómetros de roca congelada, se contempla hoy con una esperanza que el río Rojo de Huelva contribuyó decisivamente a hacer científicamente legítima. Pero el legado del Tinto no se agota en sus contribuciones a la exploración espacial. A un nivel más íntimo y más humano, este río nos recuerda algo que la historia de la ciencia confirma una y otra vez: que los descubrimientos más transformadores no siempre llegan de los lugares más obvios ni de los experimentos más costosos. A veces llegan de un río que los lugareños conocían de toda la vida, de un paisaje que los viajeros fotografiaban por su belleza extraña sin sospechar lo que escondía, de un ecosistema que la industria había maltratado durante siglos y que guardaba en sus aguas ácidas una revelación de alcance cósmico. La historia del Tinto es, en ese sentido, una vindicación de la curiosidad científica más básica, de la voluntad de preguntarse por qué las cosas son como son, incluso cuando la pregunta parece trivial o la respuesta parece obvia. Hay también en la historia del Tinto una dimensión ética que merece ser nombrada con claridad antes de cerrar este recorrido. El mismo río que hoy inspira misiones espaciales y reformula los límites de la biología, es también el testigo silencioso de miles de años de explotación humana, de decenas de miles de esclavos romanos consumidos en sus galerías,
de jornaleros andaluces que murieron defendiendo su derecho a respirar un aire que la industria minera había envenenado. Esa dimensión humana no puede ser ignorada ni relegada a una nota al pie de la historia científica del río. El conocimiento que el Tinto nos ha regalado tiene un precio que fue pagado en su mayor parte por personas que nunca tuvieron la oportunidad de beneficiarse de él, y reconocer ese hecho es una forma de justicia histórica que la narración del río exige con la misma fuerza con que exige el asombro ante sus extremófilos o su analogía marciana. Mirar el río Tinto hoy, contemplar sus aguas rojizas, deslizándose entre rocas ocres bajo un cielo andaluz, es una experiencia que condensa en un solo instante la vastedad del tiempo geológico, la tenacidad de la vida, la ambición y la crueldad de las civilizaciones humanas y la pequeñez conmovedora de un planeta que se atreve a preguntarse si está solo en el universo. Pocas experiencias sensoriales tienen esa capacidad de abrir simultáneamente tantas ventanas hacia el pasado y hacia el futuro, de hacer sentir al mismo tiempo la pesadez de la historia y el vértigo de lo desconocido. El Tinto no es solo un río. Es una pregunta formulada en rojo sobre la superficie de la Tierra. Una pregunta cuya respuesta completa todavía no conocemos, pero que la ciencia, con la paciencia y la humildad que este lugar parece inspirar, sigue persiguiendo con una determinación que no da señales de agotarse. Y así regresamos al inicio, a esa pregunta que lanzamos al comienzo de este viaje. ¿Existe un lugar en la Tierra tan extraño que los científicos lo usen para buscar vida en otros planetas? La respuesta, ahora lo sabes, es sí, y ese lugar se llama Río Tinto, y está en Huelva. Y sus aguas llevan siendo rojas desde mucho antes de que existiera ningún ser humano para contemplarlas con asombro. Si este documental te ha hecho sentir, aunque sea una fracción de ese asombro, ya ha cumplido su misión. No olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más extraordinarios de nuestra historia y de nuestro planeta, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, y cada una de ellas merece ser escuchada hasta el final.